Muy buen día, jóvenes. Vamos a hablar hoy un poco del tema de vibraciones forzadas. Es continuidad de lo que es el tema de vibraciones mecánicas. Ya habíamos hablado un poco de lo que es movimiento armónico simple y lo que es el péndulo simple. Ahora pues vamos a hablar un poco de ya el hecho de tener un movimiento de vibración con una fuerza externa o un movimiento externo que afecte el mismo, ¿verdad? Las vibraciones forzadas ocurren cuando un sistema se somete a una fuerza periódica o cuando se conecta elásticamente a un soporte que tiene movimiento alternante. Vamos a ver los dos casos. El primero de ellos pues es cuando está sometido a una fuerza que tiene una propia vibración, una propia frecuencia. Acá pues tenemos lo que es un diagrama. En el mismo pues se nos muestra que si hacemos sumatoria de fuerzas respecto de la vertical, considerando positivo hacia abajo, vamos a tener una resultante igual a la masa por la aceleración. Si hacemos sumatoria de fuerzas acá, pues estaría actuando la fuerza P hacia abajo, donde la magnitud de la fuerza P la vamos a tomar como el valor de P sub m por el seno de la frecuencia circular forzada. Este es el periodo de frecuencia con el cual está variando esa magnitud de fuerza por el tiempo. Esta va a ser la fuerza que va a estar actuando en determinado instante. También en la misma dirección está actuando lo que sería el peso. Y opuesto a esa sumatoria de fuerzas, tenemos la tensión. La magnitud de la tensión es igual a K por la sumatoria de la deformación estática más una distancia X. Esto es igual a la masa por la aceleración, o sea, masa por la segunda derivada de la posición. Esto pues si de lo que era nuestro análisis, pues nosotros tenemos de que el peso es igual a la rigidez por la deformación estática. Al final pues mi ecuación me queda de esta manera. Nos damos cuenta que es la misma ecuación o es similar la ecuación a lo que es movimiento armónico simple, salvo que ya no sería igual a 0, sino que va a ser igual a la fuerza P por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo. Bien, si lo analizamos respecto de la segunda condición que me indicaban acá, de que tendría que ser conectado elásticamente a un soporte que tiene movimiento alternante, entonces lo que tenemos acá es un soporte de movimiento alternante donde lo que sería la amplitud de movimiento que se va a estar alternando va a ser igual a delta m por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo. Entonces la máxima amplitud que tiene ese movimiento alternante es igual a delta m. Si hacemos sumatoria de fuerzas de igual manera en la vertical, igualado a la masa por la aceleración, mi expresión queda de la siguiente manera. Al momento de que nosotros despejamos y simplificamos, obtenemos la siguiente ecuación, que es similar a la ecuación que habíamos visto antes, solo que acá tenemos que el término del lado derecho va a ser igual a la rigidez por la amplitud máxima del movimiento alternante por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo. Entonces vemos que esta expresión que tenemos aquí en la parte de abajo es similar a la expresión que nosotros obtuvimos si está actuando una fuerza. Aquí es si está actuando una fuerza y acá si tenemos un movimiento alternante. De aquí pues podemos obtener una expresión. Dicha expresión pues si la igualamos podemos decir entonces que la fuerza que esté actuando va a ser igual a lo que sería la rigidez por la amplitud del movimiento alternante. Entonces esta sería mi ecuación que pueda relacionar
estas expresiones. Entonces mi movimiento alternante, mi amplitud de movimiento alternante va a ser igual a la fuerza dividido dentro de la rigidez. Esto pues me va a servir más adelante. Regresando acá a nuestras diapositivas, pues tenemos que este sistema, esta ecuación que nos queda en la parte de abajo, es una ecuación diferencial. No es igual a 0, entonces podemos decir de que las dos ecuaciones anteriores tienen la misma forma. Dichas ecuaciones poseen un miembro del lado derecho diferente de 0. Eso significa que se trata de una ecuación no homogénea. Su solución general se obtiene al sumar una solución particular de la ecuación dada a la solución general de la ecuación homogénea correspondiente. Entonces yo voy a tener que la solución general del sistema va a ser una solución particular producto de ese lado del lado derecho diferente de 0 más la otra parte de la solución, ¿verdad? La solución complementaria. En el caso de la solución particular, pues nosotros tenemos que una solución particular de esa ecuación va a ser igual a xm por el seno de la frecuencia forzada por el tiempo. Si sustituimos en la ecuación que nosotros tenemos, en esta ecuación que estamos presentando acá, si sustituimos la frecuencia, la solución particular la sustituimos en esta expresión, lo que vamos a obtener es esta ecuación. Donde acá pues lo que hicimos pues fue obtener la segunda derivada de esta solución particular. Acá pues solamente sustituimos la solución particular y nos queda esta ecuación. Al final pues esta ecuación, si la despejamos para lo que es la amplitud, vamos a tener, si despejamos para la amplitud, obtenemos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Obtenemos que la amplitud es igual a la carga dividido el valor de K menos la masa por la frecuencia forzada al cuadrado. Y pues sabemos de que si dividimos tanto el numerador como el denominador dentro del valor de K, y sabemos que la masa dividido dentro de K es igual a 1 dividido la frecuencia circular natural al cuadrado. Y si despejamos, pues tenemos que al sustituir, pues obtenemos que también la frecuencia, la amplitud es igual a lo que sería mi valor delta m dividido 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado, ¿verdad? Ahora la solución complementaria, pues esto lo que me da es el valor de xm, ¿verdad? Ahora la solución complementaria pues sería la misma ecuación que nosotros vimos para movimiento armónico simple, con el valor de C1 por el seno de la frecuencia circular natural por el tiempo, más C2 por el coseno de la frecuencia circular natural por el tiempo. Al sumar la solución particular a la solución complementaria, pues obtenemos esta solución general. De esta solución general, pues ya podemos ver de que estos valores de C1 y C2, pues nosotros los vamos a obtener según las condiciones iniciales de mi problema, y el valor de xm, pues nosotros ya tenemos una expresión, en las diapositivas anteriores lo vimos, para obtener cuál sería esa amplitud xm. Bien, aquí tenemos que las constantes C1 y C2 se determinan a partir de las condiciones iniciales, ¿verdad? De la velocidad inicial, de la posición inicial con la que parta el movimiento cuando sea un tiempo inicial. Bien, ahora vamos a hablar un poco del factor de amplificación. En las dos ecuaciones que me dan el valor de xm,
yo tengo en lo que es el denominador, en una parte del denominador tengo lo que es la razón de frecuencias, o sea, la relación de omega f dividido omega n. Y esta relación de frecuencias puede presentar tres casos. Estos tres casos pues serían los siguientes. El primero es de que la frecuencia forzada sea igual a la frecuencia circular natural. En este caso la amplitud de la vibración forzada se vuelve infinita. ¿Por qué sucede eso? Porque este valor, al tener las mismas magnitudes, pues esto se hace 1. Al hacerse 1, pues todo lo que es el denominador en estas dos ecuaciones se vuelve 0. Y al volverse 0, pues el valor de xm se vuelve infinito. ¿Qué sucede ahí? Pues de que tanto la frecuencia forzada, o sea, la frecuencia con la cual está actuando el cambio de fuerzas, ¿verdad? Se recuerdan que este valor de P es igual al valor Pm por el seno de omega f por el tiempo. Y la frecuencia circular natural es igual a la raíz cuadrada de la rigidez dividido dentro de la masa. O sea, esto es la fuerza externa y esto depende, la frecuencia circular natural depende de las condiciones de mi estructura o de mi objeto que se encuentre bajo este tipo de fuerzas. Entonces, si la frecuencia forzada y la frecuencia natural tienen la misma magnitud, entonces tenemos un caso puntual que se conoce como resonancia y pues este caso pues sería un caso crítico en el comportamiento en el cual la amplitud de movimiento tendería a infinito. Entonces esto pues no es algo que nosotros quisiéramos que suceda en nuestros objetos de análisis. Un segundo caso sería en el caso en el que la frecuencia forzada sea menor que la frecuencia natural. En este caso, pues la vibración forzada está en fase con la fuerza aplicada, ya que esa relación omega f dividido omega n pues me va a dar un valor menor que 1. Por lo tanto, el denominador va a ser positivo y se considera como que la vibración se encuentra en fase, ¿verdad? Y el tercer caso pues sería cuando la frecuencia forzada sea mayor que la frecuencia natural. En este caso la vibración forzada está fuera de fase con la fuerza aplicada, ya que este valor pues me va a dar mayor que 1. Y al dar mayor que 1 pues este término se vuelve negativo y estaría entrando en un estado de fuera de fase con la fuerza que está aplicada, ¿verdad? Aquí pues tenemos una gráfica que me muestra el comportamiento de lo que estábamos hablando. Pues acá en lo que es el eje horizontal pues tenemos la relación de frecuencias, ¿verdad? De la frecuencia forzada y la frecuencia natural. Vemos que en el caso puntual en el cual es 1, pues tenemos que la amplitud, ¿verdad? La amplitud va a tender a infinito. Bueno, aquí tenemos una relación de amplitud sobre el valor de delta m o de la fuerza dividido la rigidez. Pero vemos que aquí tendería a infinito. Ahora, si este valor omega f dividido omega n es menor que 1, entonces nos encontramos en un rango que se encuentra en fase. Y si este valor omega f, dividido omega n es mayor que 1, pues encontramos dentro de este tramo que estaría fuera de fase, ¿verdad? Entonces esto pues me muestra lo que sería la relación de frecuencias y cómo nosotros podemos ver que en la medida de que estemos más cercanos de 1, pues ese factor de amplificación se vuelve crítico, ¿verdad? Entonces en toda esta franja lo ideal es de que no nos encontremos cercano a esta franja y estemos un poco más alejados, ¿verdad? Para que eso pues no nos afecte en nuestro
movimiento vibratorio para el caso que vayamos a estar analizando. Bien, entonces esta es la parte teórica de lo que es la vibración forzada. En la siguiente clase, pues lo que vamos a ver ya es un ejercicio. Este ejercicio vamos a trabajarlo prácticamente pues comparando los dos movimientos, ¿verdad? Lo que es el movimiento armónico simple y luego el movimiento bajo vibración forzada. ¿Con qué objeto? Pues para ver cómo cambian las amplitudes si le aplicamos una fuerza externa a un sistema que vayamos a analizar, ¿verdad? Esto pues para que tengamos un panorama un poco más amplio de cómo se comporta el movimiento, tanto para vibración que es vibración simple y como para la vibración forzada. Bien, hasta aquí pues llegamos a la clase de hoy. Las referencias que nosotros hemos estado utilizando pues son las mismas que vimos para los temas anteriores, ¿verdad? Lo que es la mecánica vectorial para ingenieros y la ingeniería mecánica. El primero pues es de Berry-Johnson y el segundo pues es el de Hibbeler, ¿verdad? Pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.